Existen momentos fundamentales en la historia de Jesús, de la vida de Cristo. Por ejemplo, cuando se habla de la encarnación, el verbo hecho carne, el ministerio público, esos 3 años en donde mostró la voluntad del Padre, hizo milagros, sanidades, liberaciones, compartió con el oprimido, en fin, toda la historia de su ministerio. También hay un momento fundamental que es el tema de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Jesús. Así que respecto al tema de cuándo y cómo nos salvó, pues surgen unas preguntas. ¿Cuándo fue? ¿En qué momento de la historia de Jesús tuvo lugar la salvación? Bueno, hemos sido salvos, preguntan algunos, solo por la encarnación del Verbo, por la vida, por la pasión y muerte de Jesús, por la resurrección de Cristo, o hemos sido salvos por la totalidad de la historia de Jesucristo. Lo digo porque algunos opinan que la salvación sucede solamente en la encarnación, cuando Dios se hace hombre allí en el vientre de María. Dicen que la vida terrena de Jesús no tiene tanta importancia, sino ese evento. Otros se han inclinado por colocar la salvación en la pasión y muerte exclusivamente. Cuando hablan de salvación, refieren solamente al último episodio de la vida de Jesús. Bueno, debemos entender primero que el ser humano ha fracasado en el intento de autorredimirse. Quebró el plan de Dios desde el comienzo, ofendió a Dios, puso en peligro el propio destino. Tiene que ser redimido el hombre para reparar esa ofensa hecha a Dios y para reparar todos los desastres que produjo el pecado. No hay salvación si no hay una redención. Hay que reparar daños, pagar un precio, presentar méritos, ofrecer sacrificio, iniciar un camino de conversión. Y solo Jesús, que es a la vez humano y divino, es capaz de llevar a cabo esa obra de redención mediante la entrega incondicional de su vida. Centrar la redención en la pasión y muerte de Jesús tiene algunas ventajas. Deja claro que la muerte no es una frivolidad, es un momento trascendental en la vida de las personas, un momento crucial en donde se consuma o los logros o los fracasos de la propia vida. Jesús muere en la cruz y lo hace aparentemente como un fracasado, como un delincuente. ¿Tiene algo que ver esa muerte con su vida, con su predicación, con sus promesas, con su historia? Porque los seguidores de Jesús, la primera comunidad, ellos se ven obligados a buscar sentido a aquella muerte del Maestro, que fue tan afrentosa. Para eso tienen que relacionar la muerte de Jesús con su vida. ¿Hay algo en la vida de Jesús que explique su muerte? Claro que sí. El mayor error de algunas corrientes religiosas ha sido aislar la muerte de Jesús del resto de su vida y centrar la redención exclusivamente en la pasión y muerte de Jesús sin tener en cuenta su vida. Cuando tomamos la cena del Señor cada domingo, decimos que hacemos esto en memoria de Él. ¿Pero en memoria de qué? Solamente en memoria del tema de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. ¿Centramos solamente eso o hacemos memoria de toda la historia de Jesús? Todo lo que se nos dio en Jesús humano. Creo que debemos hacer memoria de una manera integral y no centrarnos exclusivamente en el acto final de la vida de Jesús como si fuera el último y único acto de redención. Solo tiene valor salvador en la medida en que la consumación de una vida tan fiel, tan limpia como la de Jesús, que puede también ser observado desde esa perspectiva, desde allí. Porque el valor salvador de su pasión y su muerte radica sobre todo en esa fidelidad que Jesús tuvo al hacer la voluntad del Padre y a revelarnos. Porque es que si centramos solamente en el sufrimiento, algunos hacen mucho drama
cuando se habla de esto, y no es que no exista ese drama, pero pasiones y muertes tan dramáticas y patéticas como la de Jesús ha habido durante muchos momentos en la historia. Mucha gente ha muerto de manera injusta e infame también. Y claro, sabemos que a esas muertes no se les otorga el valor salvador para la humanidad. Así que no podemos centrar exclusivamente el tema de cómo nos salvó en el punto de la cruz solamente. Tiene que ver con toda la historia de Jesús. La fe cristiana confiesa que ninguna pasión y muerte ha tenido tanto valor salvador como la pasión y muerte de Jesús, porque ninguna ha estado inspirada por ese grado de libertad y fidelidad que Jesús tuvo de la vida ante el Padre. Esa fidelidad de su vida llegó hasta consumarse en su muerte. La muerte de Jesús fue demasiado infame y escandalosa en su momento, y lo sigue siendo cuando uno mira todo el contexto. No la podían asimilar ni los judíos ni los griegos de la época del primer siglo. La cruz era un escándalo para los judíos y una necedad para los griegos, escribe Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Así que esa primera comunidad cristiana hizo un gran esfuerzo para enfrentar el escándalo de la cruz de Cristo. Se esforzó por encontrarle un sentido salvador, por descubrir los beneficios que nos traía esa pasión y esa muerte. Y estas dejarán de ser escandalosas si conseguimos situarlas en los planes de Dios. Era necesario que Cristo padeciera y entrara así en su gloria, escribe Lucas en el capítulo 24, 26, allí cuando Jesús mismo interpreta su vida, su muerte y resurrección a los que van caminando al camino de Maús. Jesús ha muerto y ha sido sepultado, según las Escrituras, dice Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y esto equivale a decir que todo ha tenido lugar en el plan de salvación de Dios y que tienen que ver con lo que estaba dicho en los antiguos acerca del Mesías. Dios encarnándose ha asumido la condición y la historia humana como un lugar de salvación. Y los ha asumido con todas las consecuencias, porque es que la pasión y muerte de Jesús es un acto de libertad en el que concluyen todos los actos de su vida. Jesús fue un hombre plenamente libre de todo. Y bueno, todo eso va de acuerdo a ese plan de Dios para salvarnos. La pasión y muerte de Jesús tiene valor salvador porque son la consecuencia de una vida fiel. Son el resultado final del amor y la verdad que conducen la vida de Jesús. Jesús no muere por un accidente fatal. Es rechazado por quienes se dejan arrastrar por el odio y la mentira. Cuando Jesús inicia su ministerio público, Jesús es aplaudido por las masas que lo siguen, que lo buscan. Están todos entusiasmados con sus milagros y poco a poco ese entusiasmo va desapareciendo y aparece la oposición, aparece el rechazo. Jesús es consciente de que todos esos peligros estaban siendo una amenaza. Son muchos los elementos de la vida de Jesús que hacen previsible la persecución y la muerte de ese profeta, porque su popularidad no es bien vista por las autoridades. Marcos 11, 18. Jesús come con los pecadores, come con los publicanos y es un escándalo para aquellos piadosos. Jesús denuncia a los fariseos que olvidan la justicia, Mateo 23, 23. A los legalistas les dice que están poniendo cargas pesadas que ellos no quieren llevar. Y a los príncipes que abusan de la gente. Todo está registrado en los últimos capítulos de Mateo. Y Jesús anuncia la gratuidad del reino contra aquellos que aducen méritos y derechos adquiridos. Jesús se toma la libertad de quebrantar las leyes de la pureza, las del ayuno, las del día de reposo. Se permite purificar el templo y se atribuye a sí mismo poderes divinos como el poder de perdonar los pecados que es exclusivo de Dios. Marcos 2:7. En otras palabras, Jesús se hace a sí mismo igual a Dios. Juan 5:18. En resumen, Jesús es visto por los religiosos como una especie de blasfemo, de agitador social, que pone en peligro el orden establecido, tanto religioso como civil.
Todos esos son motivos suficientes para que sus enemigos intenten sacarlo del escenario, eliminarlo. Y en el momento del juicio, todas esas razones, bueno, se reducen a dos. Hay un juicio religioso en el Sanedrín, donde lo condenan porque es un blasfemo, porque se hace hijo de Dios, porque es un falso profeta, dicen, porque es un embaucador del pueblo. Esas son las acusaciones religiosas. Es más, incluso Jesús se niega a contestar las preguntas del sumo sacerdote con un silencio que cuestiona la suprema autoridad religiosa judía. Y eso era muy delicado. En el juicio civil, ante Pilato, Herodes, se le condena por soliviantar al pueblo, por alentar al pueblo, por ser un agitador, porque pretende ser el rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos, es lo que se pone allí encima de la cruz. Mateo 27, 37. Así que en ambas situaciones la condena de Jesús a su muerte está relacionada con su vida. Su muerte es la consecuencia lógica de cómo vivió Jesús. Y Jesús fue consciente de que esa muerte iba a venir. Él no era ingenuo. Conocía a quienes lo rodeaban, sabía de las intenciones. Sus enemigos le tendían trampas, le hacían preguntas capciosas. Y como dije al principio, la gente quería hacerlo rey, pero luego intentan apedrear a ese Jesús. Así que todo este tema de cuándo y cómo somos salvos tiene que ver con la vida de Jesús desde el momento en que se hace hombre, su ministerio público y también el final. Jesús dice, he venido a dar la vida por rescate por muchos. Afirma que él tiene que beber ese cáliz de la sangre. Hay varias parábolas que hacen referencia a esa muerte violenta del Hijo amado, como la parábola de Mateo 21, 33 a 36, la unción en Betania, la escena de Getsemaní. Todo eso hace referencia de una muerte que ya es segura. ¿Y cómo reacciona Jesús ante esa situación? Algunas veces Jesús se retira para evitar el peligro porque no ha llegado la hora. Jesús no buscaba el conflicto como si se tratara de un gran valor, pero tampoco lo rehuye. Tampoco buscó la pasión y la muerte como si se tratara de un ideal de la vida. No es masoquista. Jesús no disfruta el sufrimiento, pero tampoco rehuye el conflicto. Tampoco va a rehuir la muerte y la pasión. Él se mantiene firme en el cumplimiento de la voluntad del Padre, cueste lo que cueste. No busca la muerte como si tuviera la vocación de un mártir, pero no la rehuye si es necesaria. Así que Jesús decide subir a Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas. Y esa decisión significa que enfrentará el conflicto de la cara. Está dispuesto a llevar su misión hasta las últimas consecuencias. Él sabe que el costo va a ser su vida. En los evangelios hay pasajes que nos ayudan a comprender qué sentido daría Jesús a esa muerte que iba a venir. Y el texto más claro sobre el sentido de Jesús y a su muerte está en Marcos 10:45. Él dice, tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Su muerte es una entrega de la vida al servicio de la humanidad. Por otra parte, los gestos y las palabras de la última cena indican que Jesús no busca ni rehuye la muerte, no la ve como un fracaso. Él dice, os aseguro que ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que la beba de nuevo en el reino de Dios. Marcos 14:25. Él está seguro de la salvación, claro que sí, a pesar de su muerte inminente. Jesús, a pesar de su muerte, seguirá ofreciendo al mundo, a su propia comunidad también, una mesa, como lo ha hecho durante su vida. Y esa comunidad que se sienta a la mesa es el símbolo de una salvación definitiva. ¿Cuándo y cómo nos salvó Jesús? Creo que tenemos una respuesta en las mismas palabras y acciones de Jesús. Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga, y bueno, tendremos más sobre este tema. Mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.